Buenos días a todos, estamos con Alejandro Román, evangelista de Oro, que está en cita en nuestra ciudad por motivo de la campaña evangelística que está realizando parte de esta buen día, Ale. Muchísimas gracias por visitarnos. Un gusto, Seba. Bueno, ¿cómo estás, Seba? Sí, como decías vos, estamos acá en Pigüé, llevando adelante esta campaña, llevando adelante esta actividad evangelística junto al pastor Baeza, ¿sí?, de la Iglesia de Vida en Jesús, y todos los que están participando, para poder llevar adelante el Evangelio, ¿sí?, a través de esta campaña, ¿sí?, cruzada de salvación y milagros, en donde estamos creyendo que Dios va a estar obrando y ya está, ¿sí?, y todo lo que Dios ha prometido, que muchas veces se ha ido opacando con circunstancias, con lucha, prueba, está manifestándose cada vez más. Así que es un gusto para nosotros estar acá en Pigüé, ¿sí?, haciendo esta nota con vos, Seba, ¿sí? Para nosotros es un placer y bueno, estamos acá para poder establecer el reino de Dios, ¿sí?, junto al pastor Sebastián, proclamar el nombre de Jesús y decirle a la gente que hay esperanza todavía, que todavía hay una salida y que todavía hay una respuesta de parte del cielo. Ale, vos sabés lo que me sucede cuando me toca la oportunidad de entrevistar a hombres y mujeres que trabajan para la obra de Dios o que están consagrados a Dios, que atrás de eso hay toda una historia de vida, hay todo un testimonio de vida, y que tu vida ha tenido un cambio radical. ¿No puedo comentar un poquito tu testimonio? Sí, cómo no, Seba. Y sí, la verdad que todo hijo de Dios, ¿sí?, todo ministro de Dios que Dios comienza a usar, tiene un testimonio de vida, ¿sí? Tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Bueno, y en mi caso, yo a los 14 años más o menos comencé a consumir drogas, alcohol. Antes que eso, desde pequeño en mi casa se movía ese ambiente, ¿sí?, en mis tíos, en las personas mayores en donde nosotros vivíamos, en la casa de mi abuela, y desde pequeño nos fuimos, como se puede decir, interiorizando en eso, ¿sí? Era normal convivir con eso, lo veíamos delante de nuestros ojos, a nuestros tíos, a nuestros familiares, ¿sí?, consumiendo, tomando alcohol, y nosotros como todo niño, jugando entre los adultos, con mis primos, inocentemente sin saber lo que era. Pero a medida que íbamos creciendo, ¿sí?, a medida que íbamos ya avanzando en edad, nos fuimos dando cuenta de lo que eso era. Pero como nunca se nos había dicho que eso era malo, lo tomamos como algo normal. Y a cierta edad nosotros también comenzamos a consumir. Yo tengo una prima que hasta el día de hoy ella no ha dejado de consumir. Yo empecé primero que ella, luego juntos los dos, y yo un día conocí a Dios y pude salir de eso. Peleas entre otras bandas, robar para consumir droga, y así cada vez más me iba hundiendo. A tal punto que intenté suicidarme, ¿sí?,
a los 17 años tuve una sobredosis con pastillas, gotas de Rivotril, con un amigo de Neuquén. Nos tomamos 200 gotas de Rivotril en una sola cerveza. 200 gotas ese día, no sabíamos lo que hacíamos, no estuvimos conscientes ni siquiera 5 minutos después de tomarnos esa cerveza y yo despierto en un hospital, no me podían hacer racionar, tuvieron que hacerme lavado de estómago y bueno, y ahí salió a luz, muchos no sabían que yo consumía a tal punto, mi madre desesperada, familia desesperada, pero ¿qué pasó después de eso? Seguí consumiendo. Después, a los 18 años, intenté suicidarme. Me encontró un tío en mi pieza, yo me estaba cortando las venas. Me sacó de ahí, me llevó al hospital de urgencia. Y bueno, y ahí estuvimos. También estuve al borde de la muerte. Después accidentes por causa de la droga. Y un montón de cosas. Sé lo que es estar en el calabozo. Sé lo que es caer preso, estar desesperado en una celda, ¿sí? Y que la policía te esté maltratando. Con razón, porque obviamente que uno se mandaba las macanas y bueno, era el merecido que estábamos sufriendo. Y así fue mi vida antes de Cristo, ¿sí? Dejé los estudios, los trabajos que me daban, los perdía. Le mentía a la gente que me quería, a los que me amaban, les fallaba, los engañaba. Y así comencé cada vez a quedarme más solo. Solo porque yo quería y me aislaba, ¿sí? Y yo me aislaba y, como te decía, la droga me llevaba a más y más estar solo, a más y más no querer saber nada con nadie, y aún conmigo mismo estaba enojado, ¿sí? Siempre atentaba contra mi vida. Y bueno, hasta que un día... ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso? Y porque... ¿Por qué no te aceptabas a vos mismo o es por tu historia familiar? Y era un poco de todo. Era porque, por eso mismo, la historia familiar, era también por el tema de que crecimos viendo eso, que eso como que lo recibimos. El ejemplo es todo. El ejemplo de los mayores, ¿sí? Entonces, y uno lo comienza haciendo como diversión, ¿sí? Los chicos, los jóvenes, por salir un fin de semana, bueno, probá, no te va a pasar nada, y bueno, y es diversión, que en realidad es una falsa diversión porque es una trampa de muerte. En el 2010, el 28 de agosto del 2010, a los 22 años, estoy consumiendo, ¿sí? Un miércoles, ¿sí? Un miércoles, me acuerdo tal cual, como si fuera ayer, comencé a consumir todo ese día, pero como para morir, ¿sí? A consumir fuerte, cocaína, marihuana. Comencé a consumir, estaba con otro amigo en mi casa, había otra amiga también que estaba con nosotros, y comenzamos a consumir, ¿sí? Y de repente yo le pregunto a mi amigo por qué él estaba haciendo esto, por qué consumía tanto, por qué consumía él si él estudiaba medicina, él tenía todo. Yo, por ejemplo, estaba ya perdido. ¿Por qué lo hacía?, le pregunté yo a él. Y él me decía, no, porque diversión, por pasatiempo. Y ahí yo cuando le digo a él, tenés que ayudarme. Ayúdame, vos que estudiás, vos que sabés más, o que tenés otro tipo de vida, ayúdame. Y ahí fue cuando él me dice, yo no te puedo ayudar. Cuando él me dijo eso, pero vos no sos mi amigo, le digo yo. No sos mi amigo, no estás acá.
vos podés ayudarme. No sé, hagamos algo, salgamos a correr, que vos haces deporte, vamos a hacer un deporte, algo. Y él me dijo que no podía, que no tenía tiempo. Y bueno, y esa noche como a las 3 de la mañana, él se fue. Y yo me quedé pensando y yo digo, nadie me puede ayudar. ¿Quién me va a ayudar? Nadie. Y me acosté esa noche, comencé a pensar en mis hermanos más pequeños, menores que yo, y yo el mayor, y dando ese ejemplo, porque ellos ya sabían lo que yo hacía, aún eran chicos, pero igual ya se daban cuenta. Y al otro día me despierto, y no sé si fue un sueño, un pensamiento o una voz audible, pero me levanto con que había escuchado una voz que me dijo, yo no te creé para ser un drogadicto. Anda a la iglesia que va tu mamá, que yo te voy a cambiar. Así que me desperté con eso y yo sabía que no era algo de mí, viste que uno a veces piensa muchas cosas y sabe cuando uno es algo que sale de uno, pero eso ya era más allá de mí, ahí entendí que esa misma noche yo hablé con Dios sin conocer a Dios como cualquier otro, se habla con Dios y le dice ¿por qué Dios? O ¿a dónde está Dios? ¿Sí? Y esa misma noche yo entendí que había sido la respuesta de Dios, esa misma mañana. ¿Qué es ser evangelista? ¿Qué es ser evangelista? Y bueno, ser evangelista en realidad primero viene qué es ser hijo de Dios o qué es ser cristiano. Porque primeramente uno se convierte en hijo de Dios, ¿sí? Y en un seguidor de Jesucristo. Y es ser evangelista, es ser alguien que va detrás de otras personas para que lo que uno vivió y lo que uno experimentó con Dios, los otros también lo puedan vivir. ¿Sí? Porque no solamente uno ha sufrido el tema de la droga, sino que también hemos sufrido el tema de la soledad, el tema de la falta de identidad y de tantas cosas. Y ahí uno entiende que hay otros que también están pasando por lo mismo. Y el evangelista va en busca de esa gente, ¿sí? y de otro tipo de casos también, para que puedan vivir la misma experiencia que uno vivió. El cambio que uno vivió, ellos también, ¿sí? El evangelista siempre va afuera de las 4 paredes, ¿sí? Por las casas, por los hospitales, en el trabajo, en los colegios, las escuelas, ¿sí? Tratando de llegar a la gente, ¿sí? Con ese mensaje, ¿sí? De salvación, con ese mensaje de parte de Dios, para que puedan vivir, ¿sí? Ese cambio que uno también vivió.